19-21 minutos arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos ahora con qué continuamos. En los últimos días, a partir de una entrevista muy particular que dio el diputado Javier Milei, se reabrió un debate, entre comillas, si es que se puede llamar debate, en torno a la venta de niños. Ciertamente que esto fue un tema por demás controvertido. Desde ya es preciso y en honor a la justicia aclarar que en ningún momento Javier Milei se expidió en favor de la venta de niños como algunos títulos amarillistas han querido figurar. Pero ciertamente sí se demostró que era preciso tocar un punto exacto. Muchas personas a veces se horrorizan cuando leen a Rothbard, y que por cierto es real, que sostiene que en un mercado absoluto existiría la posibilidad de la compra y venta de niños dentro de esta lógica anarcocapitalista. La posibilidad existiría, lo dice expresamente en términos teóricos, insisto una vez más, Murray Rothbard. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que uno tiene que entender, desapegado de toda pasión, el trasfondo que tiene abrir esta brecha. ¿Por qué lo digo? Si uno rápidamente dijese, se va a abrir la venta de niños, alguien diría, es algo monstruoso. Yo rápidamente diría, esa persona tiene un gran sentido de humanidad y sobre todo sentido común. Es lógico, más allá de cualquier posición moral, que va a haber una condena a la venta de niños, independientemente que esté legalizada o no, independientemente que incluso sea una práctica que se da de facto en la actualidad. Pero yo sí quiero hacer un llamado de reflexión, sobre todo para cierto espacio pro vida, que de repente se siente muy cómodo este espacio, criticando en redes sociales a tal o cual candidato, a tal o cual influencer, a tal o cual pensador. Y yo digo, ¿cuándo vamos a empezar a tener, los que somos verdaderamente pro vida, una autocrítica de algo que muchos pro vida han favorecido? ¿A qué me refiero? A la compra y venta de niños. Yo diría, ¿cómo? Yo diría, fácil. ¿O no son acaso los pro vida los que constantemente han sostenido de manera sistemática que hay vida desde la concepción? Y de hecho dirían, claro, si esta es la esencia de nuestro movimiento, algo a lo que ascribo plenamente. Pero justamente si hay vida desde la concepción, ¿qué es sino el mercado de la fecundación in vitro? ¿Qué es sino el mercado del vientre subrogado? ¿Qué es sino la organización Men Having Babies? Que en Europa, literalmente, permiten la venta por catálogo de embriones fecundados con ciertas características genéticas y con certificados de garantía de que no van a tener algún tipo de síndrome como el de Tourette o síndrome de Down. ¿Y esto que no es acaso una compra y venta de niños? Pero sucede que mientras muchos que hablan en contra del aborto procurado, muchos de estos que hablan en contra del aborto procurado, cuando les toca afrontar el tema de la fecundación in vitro, suelen ser un poco más laxos. Siendo que según estudios que cito del doctor Jorge Scala, particularmente estoy pensando en Recrear la cultura de la vida, una de sus obras máximas por cierto, se demuestra que el 96% de los embriones son descartados de alguna manera, ya sea porque se pierden durante el mismo procedimiento de implantación, ya sea porque quedan congelados, o ya sea porque el propio médico con su equipo profesional considera que al no ser viables no tienen que ni siquiera ser resguardados. Es más, siempre cuento la misma anécdota. Una vez hice una crítica a la fecundación in vitro en mi Instagram y una mujer me dijo textualmente: gracias a Dios por la fecundación in vitro, yo hoy tengo un hijo en mi hogar. Y yo le pregunté, dudo que Dios haya querido eso, pero como no soy teólogo, solamente le pregunto a usted, ¿cuántos embriones fueron fecundados? Y me dijo, aproximadamente 7, de los cuales 3 fueron descartados por el médico porque dijo que no eran viables, algo que sería idéntico al aborto, por cierto. Y luego me dijo, y también soy mamá, y esto quedé congelado yo, literalmente, porque me dijo, soy mamá de 4 hijitos que están
congelados en este momento. Entonces digo, ¿qué sucede? Pero bueno, ¿por qué quiero dar a correlación toda esta introducción quizás un poco extensa, quizás un poco improlija, pero que era necesaria para entender de qué vamos a hablar? Una pareja estadounidense, tras haber recurrido a una madre de alquiler bajo la técnica de subrogación, particularmente los vientres de subrogación, estamos hablando de un contrato oneroso, ha decidido abandonar al bebé cuya gestación habían contratado con otra mujer. Es decir, existe la pareja, el matrimonio del sujeto A con el sujeto B, un hombre y una mujer. Contratan a una mujer, que es el sujeto C, para implantarle un embrión fecundado en principio con los gametos del sujeto A con los gametos del sujeto B, pero que el embarazo lo iba a transitar el sujeto C. Para esto se le paga una suma de dinero tanto a los profesionales que se encargan de esta fertilización artificial como a la mujer que va a poner en alquiler su cuerpo durante 9 meses. Pero ¿qué ha ocurrido entonces en este punto? Que el padre, entre comillas, el sujeto masculino en cuestión aquí, descubrió que el bebé tenía rasgos asiáticos, pelo negro y ojos marrones, mientras que tanto él como su mujer son blancos, rubios, de ojos azules. La prueba de ADN reveló que, aunque el niño era biológicamente de la mujer que había contratado a la madre alquiler, estaba hablando del sujeto B para que lo puedan esquematizar, no así del varón. Un error en la probeta, en el etiquetado de las probetas, justificaba en este punto el rechazo que se le estaba dando al niño encargado. Como sucede en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, los niños ya no son procreados, son fabricados. Cuando en su momento yo advertía que el hombre había perdido, a partir de lo que es el materialismo propio del siglo XVIII en adelante, cuando el hombre se materializa, pierde sus funciones esenciales que son incluso metafísicas en la procreación, provisión y protección. Y esto es un ejemplo claro. No solamente que el hombre ya no protege ni provee, tampoco procrea, porque hoy los niños son fabricados. Lo trágico para este, entre comillas, padre, es que el niño no era biológicamente el hijo de la pareja solicitante. Y cito lo que dijo él: no nos importa el origen étnico, solo nos molesta que el bebé no sea nuestro. Si fuera blanco y no fuera mío, estaríamos igual de enfadados. Esto que ustedes están escuchando en este momento, nuestra querida audiencia, ¿saben qué es lo que es? Compra y venta de niños. ¿Y qué sucede con una compra y venta, mi querida audiencia? ¿Qué sucede cuando alguien de repente, compra por Mercado Libre un producto y llega un producto que no es deseado? Uno lo rechaza. O se cambia. Uno lo cambia, simplemente lo descarta. Pero ¿qué sucede en este punto? ¿No se acuerdan tiempo atrás cuando yo decía, y éramos de los pocos que decíamos que era un error suponer que el aborto es una práctica marxista? Es un error tanto histórico como filosófico, y más filosófico que histórico. Cuando la gente dice, mi cuerpo, mi decisión, se trata que el Estado respete, se trata que el Estado no entre en el fuero íntimo de las personas, se trata de darle más libertades a las mujeres, se trata de que la maternidad será deseada o no será. Era una expresión de consumismo. Cuando la gente dice la maternidad será deseada o no será, también implica esto: que el objeto de deseo es lo que determina el valor. No es que esa vida vale porque es una vida humana cuya carga ontológica le ascribe dentro de ese campo axiológico su ser. No estamos hablando que un ser valioso en sí mismo por el solo hecho de existir dentro del género humano. Lo que le da valor a la vida es el deseo. Y así como se justifica que una madre pueda terminar su embarazo porque es una maternidad no deseada, acá se justifica que este niño también va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque es un producto no deseado.
Lo que están diciendo los padres, nosotros pagamos por un niño con estas características. Si la empresa se equivocó, que la empresa o me devuelve el dinero o me devuelve mi niño. Pero yo no quiero esto, porque esto no es mío. Esto no es producto de mi deseo. Esta vida no vale. ¿Cómo se explica entonces esto, no? ¿Cómo se explica que este hombre y esta mujer, que deseaban desesperadamente tener un hijo hasta el punto de recurrir a la maternidad subrogada, lo hayan abandonado finalmente? ¿Por qué digo esto? Porque acá no estamos hablando del aborto procurado. Cuando yo digo ser pro vida es más que ser antiaborto. Pasa que hay una parte importante que por intereses políticos, intereses de dinero, intereses de fama, este tipo de debates no se animan a dar. La explicación fue sencilla para ellos. Hicieron un pedido de un niño a partir de sus gametos y el niño que recibieron no se correspondía con el pedido. Por lo tanto, se rechaza. Se trata de un comportamiento típico de un consumidor. Ahora, esto es una noticia real. Y acá la gente no se desespera tanto como cuando se le preguntó a Milei qué opinaba sobre la venta de niños y él dijo, bueno, es un debate académico que no está dadas en las condiciones para debatirlo aquí. O sea, Milei al menos separó lo que era un debate académico de una política. Esto es algo real. Esto es algo que está sucediendo actualmente. Y yo no veo a gran parte de la gente preocupada. Parece ser o que a la gente pro vida solamente opina de lo que los medios le ponen en pantalla. Entonces cuando La Nación o cuando C5N ponían a Milei en pantalla, decían qué horror esto. Ahora, como esto no sale en la primer plana de una pantalla, no opinamos porque no sabíamos. ¿No sabían que el 96% de los niños en la fecundación in vitro son descartados? ¿O que existe un mercado llamado subrogación de vientres? Algo que yo denuncio en mi primer libro, por cierto. ¿No sabían o no querían saber? Que yo conozco mucha gente de aquí de Córdoba que fue a estas técnicas y que después lo teníamos marchando en cada pañuelazo celeste que se daba. Cuidado que el ambiente es chico y nos conocemos todos aquí. Entonces a mí lo que me molesta es que están haciendo un negocio con la sangre inocente. Porque a mí me pueden achacar muchos defectos. Muchísimos. Todos diría yo. Menos uno. Que yo no hice de la sangre inocente un negocio. Algo que muchos pro vida no pueden decir porque muchos reciben un enorme dinero de políticos que le están financiando su trabajo y su activismo y que después los tenemos abrazados con el pañuelo celeste y el pañuelo verde en el Congreso. Cuidado acá. Digo, seamos coherentes. Por eso van a ver que siempre las críticas estén muy direccionadas y normalmente al que más se le pega es al que más honesto es. Esto es algo muy común en el ambiente. Algunas personas tienen ese defecto que dicen lo que piensan sin filtro. Y yo, de hecho, no me parece tan peligroso porque al menos uno sabe qué tiene al frente. Al menos uno sabe quién está al frente de uno. Me puede gustar o no. Porque yo, de hecho, con Milei no tengo muchos puntos de encuentro. Pero rescato eso. No camufla lo que es. Esto sí pasa camuflado. Esto sí pasa desapercibido. Esto sí es una venta de niños. Claro, las personas, cuando le hablan de niño, piensan en un pequeño de 5 años siendo vendido al tráfico sexual. ¿Pero no es que hay vida desde la concepción, acaso? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si para hablar de niños citan el Pacto de San José de Costa Rica que reconoce que el niño es desde el momento de la concepción. Digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? La maternidad subrogada es un mercado que hace del ser humano tanto la materia prima como el cliente. En cuanto se pide un hijo, en cuanto el hijo es el resultado de un contrato, de una transacción, hay una expectativa de resultado, es una obligación de resultado en ese punto, no una obligación de medios, si vamos al caso, bajo las lógicas contractuales que se plantea. Y esta mercantilización del niño por contrato existe en todos los casos. No es visible cuando todo sale bien y uno dice, bueno, gracias a la fecundación in vitro, gracias a la subrogación de vientres, gracias a tal o cual práctica artificial, puedo ser madre. Ahí ya de repente no importa. Pero, señores, que esto también sucede. Y aunque saliese bien, no quiere decir que se justifique la práctica. ¿Por qué lo digo esto? Porque me llama muchísimo la atención
el pánico escénico que tienen algunos para mostrar una crítica coherente. Pues es un pánico escénico que le tienen algunos para criticar estas cosas. ¿Saben por qué lo digo? Porque claro, cuando un hombre se quiere autopercibir mujer, ¿qué sucede? Ustedes lo saben mejor que nadie. Sale todo el espacio de la derecha a decir, no, ¿cómo te vas a autopercibir mujer? Eso no es verdad. Eso no es verdad que vos sos mujer. Y uno dice, sí, puede ser que haya cierta lógica. Me parece muy reduccionista el campo de reducir toda la identidad a lo biológico, pero les podemos conceder, sí, puede ser que no seas mujer. Naciste hombre, sí, bueno, no sos mujer. Ahora, ¿por qué no dicen lo mismo cuando alguien autopercibe el perro hijo? ¿No le dicen en la cara, vos, así como le dicen al transexual, vos no sos mujer? ¿Por qué no le dicen al que autopercibe hijo el perro, vos estás mal de la cabeza? O mejor dicho, a la persona que no quiere quedarse atada a la naturaleza, porque dice, no, porque yo haya nacido hombre, tengo que vivir como hombre. A ese lo condenamos. Ahora, a la pareja que dice, bueno, la naturaleza no quiso que nosotros seamos padres, quizá podemos adoptar, dedicarnos a la educación, dedicarnos al sacerdocio, dedicarnos a ayudar en la comunidad. Ah, acá sí, acá podemos usar la técnica porque el deseo de paternidad está por sobre la eliminación natural. Acá nosotros sí podemos vencer las limitaciones de la naturaleza, pero cuando después un hombre quiere vencer las limitaciones de la naturaleza y decir, no, me quiero operar, eso ya no nos gusta. Es decir, o respetamos las limitaciones de la naturaleza siempre, o decimos, bueno, la técnica que permita todo tipo de cambio. Porque de hecho, y si vamos al caso, es mucho menos lesivo que un adulto, no voy a hablar de los niños, pues ya hice un bloque quejándome de este aspecto, o sea que he sido el primero en enunciarlo, pero digo, es mucho menos lesivo un adulto queriendo ser mujer que una pareja, una mujer, un hombre queriendo forzar la maternidad que naturalmente va a implicar el descarte de embriones. Además de las secuelas que quedan en la persona que presta su cuerpo en la subrogación cuando se dan estos dos mercados conjuntos encima. Pero bueno, esto es la mercantilización. Hay que tener en cuenta que este niño es producto del óvulo de la mujer en esta cuestión y que la pareja aún así lo abandona, o sea, más trágico todavía, porque al menos la madre era la madre. Al menos la madre era la madre. La dejan allí con una mujer que alquila su cuerpo, que eventualmente va a ser la que termina asumiendo la maternidad. La mujer que quería poner su cuerpo a disposición por un contrato de locación por 9 meses, ahora bueno va a ser madre de por vida porque la que puso el óvulo se desentendió junto al marido. Esto es gente del mercado de niños. ¿Y con qué cara después van a salir a criticar un debate intelectual si ante la realidad la mitad más uno está mirando hacia el costado? Cierro simplemente diciendo, si alguien se siente ofendido por lo que yo digo, piensen que yo estoy criticando a la gente que realmente mira hacia el costado. Si ustedes no miran hacia el costado siendo pro vida, no se sientan aludidos. Al que le quepa el poncho que se los ponga. Así de simple. Yo sé que hay mucha gente valiosa que está en contra de la fecundación in vitro. Y en contra de la subrogación de vientre. Mucha gente valiosa. Pero no todos. Y creo que es necesario ponerse a ver quiénes cuestionan a quién y por qué no cuestionan los que realmente se han favorecido esto, ¿no? ¿Por qué no se está cuestionando, por ejemplo, a espacios que hoy se dicen opositores y favorecían este tipo de prácticas a través de Casa Fusa o Fundación Huésped, por ejemplo, que no se dedican solo al aborto procurado? Aclaramos, ¿no? Simplemente para ver el debate y muchísimas gracias por su tiempo. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.